La traición es el acto definitivo de quienes disfrazados de aliados han observado cada uno de tus movimientos, memorizado tus debilidades y esperado el momento oportuno. Porque, como Maquiavelo comprendió, la lealtad es un concepto frágil que rara vez se sostiene en el afecto, sino en el frío cálculo de los intereses. Es por eso que el verdadero poder no reside en confiar, sino en saber leer las señales de la deslealtad antes de que sea demasiado tarde. Maquiavelo, observador implacable de la naturaleza humana y de los juegos de poder, lo sabía bien. No son los enemigos quienes traicionan, sino los amigos, los colaboradores, los aliados. Aquellos que lo saben todo de ti, que conocen tus fortalezas pero sobre todo tus debilidades. ¿Por qué? Porque la traición es el movimiento de quien quiere subir un peldaño más, sin enfrentarte abiertamente. Es el golpe que te asestan cuando bajas la guardia, cuando crees tener el control, porque has construido relaciones basadas en la simpatía, el respeto, o peor aún, en el afecto. Maquiavelo nos advierte: la política, como la vida, no se basa en la lealtad sentimental, sino en los intereses y en los equilibrios de poder. El príncipe debe saber leer las señales de una traición inminente, no para volverse paranoico, sino para mantener el control y prevenir la caída. Y no hace falta ser jefe de Estado para aplicar esta lección. Si tienes liderazgo, un proyecto, un rol de guía, o simplemente relaciones estratégicas en tu vida privada o profesional, debes aprender a ver antes que los demás. El problema es que la traición nunca se manifiesta como tal. No llega con declaraciones de guerra ni con rupturas claras. Al contrario, se esconde tras máscaras de obediencia, palabras vacías y cambios sutiles. Lo que Maquiavelo nos enseña es que esas señales existen, pero requieren un ojo clínico y frialdad emocional para ser reconocidas a tiempo. Por eso, en este vídeo te revelaré 3 señales inequívocas que anuncian la traición. 3 alertas que cualquiera debería saber detectar si quiere mantener firme su poder, su posición o incluso su seguridad personal. Primero, la obediencia en la sombra. Es la actitud de quien te sigue, te obedece y te complace, pero sin exponerse nunca de verdad, sin comprometerse jamás. Estos individuos se mueven en silencio, aparentemente fieles, pero solo esperan a que tu fuerza vacile para cambiar de bando. Segundo, el exceso de palabras y elogios. Quien te traicionará suele llenarte de halagos, habla mucho, pero no dice nada concreto. La ambigüedad verbal es la máscara de quien quiere distraerte mientras prepara su ascenso. Tercero, la evolución desalineada. Cuando quienes te rodean crecen en una dirección divergente respecto a ti y a los objetivos comunes, sin que te des cuenta o sin que ya exista un alineamiento real, la separación ya ha comenzado. Y la traición será solo la formalización de una distancia que ya era estratégica. La traición, por lo tanto, nunca es un acto repentino, es un proceso. Y si aprendes a leer estas señales, puedes interrumpirlo en su origen, no con confianza ciega, sino con la arquitectura del poder. Crear estructuras de dependencia mutua, mantener el control de la información y, sobre todo, como enseña Maquiavelo, nunca confundir la cercanía con la lealtad. Ahora entremos en detalle del primer signo, la obediencia en la sombra. Haz clic en el vídeo y suscríbete. Primer signo, la obediencia en la sombra. La primera señal de una traición inminente es tan insidiosa como peligrosa. La obediencia en la sombra. Un comportamiento que a ojos superficiales puede parecer incluso una prueba de lealtad. Pero quien lidera, quien manda, quien aspira a mantener una posición de poder, debe entrenar la mirada para leer la intención detrás de las acciones. Maquiavelo lo deja claro. No existe gesto neutral en las dinámicas de poder. La propia obediencia puede ser una trampa, especialmente cuando es silenciosa, distante, carente de entusiasmo auténtico. La obediencia en la sombra es la actitud de quien te sigue porque debe, no porque quiere. Es la obediencia formal de quien ejecuta, pero no participa. Nunca ofrece una visión, nunca toma iniciativa, nunca expresa una opinión personal si no se le solicita. Detrás de esta falsa disciplina se esconde una estrategia precisa: esperar el momento justo para atacar. Quien obedece sin entusiasmo está observando, estudiando, está midiendo tus debilidades, tu previsibilidad, tu seguridad y, sobre todo, espera. Sabe que todo liderazgo tiene una grieta, que todo hombre de poder atraviesa una fase de vulnerabilidad. Este comportamiento se manifiesta en muchas pequeñas señales. La frialdad disfrazada de respeto,
La distancia emocional justificada como profesionalidad. La disponibilidad siempre un poco desganada, nunca completamente implicada. Son individuos que no cometen errores evidentes, que parecen incluso fiables, pero que jamás te dan la sensación de una alianza real. Maquiavelo diría: si un hombre te obedece sin preguntar, sin entender, sin participar, solo está haciendo lo mínimo necesario para no exponerse. Y esto es un riesgo mortal para quien lidera, porque un colaborador, un aliado, un consejero que obedece sin compromiso ya es, en los hechos, un potencial traidor. No porque ya haya pasado el enemigo, sino porque no tiene interés en apoyarte cuando lleguen las dificultades. De hecho, la traición no suele ser un acto violento. Es una ausencia en el momento justo. Es no haberte advertido, no haberte defendido, no haberte protegido cuando los equilibrios de poder empezaban a cambiar. Y quien practica la obediencia en la sombra, ya ha decidido no arriesgarse por ti. ¿Cómo se neutraliza esta amenaza? No con confianza ciega ni con un control obsesivo. Maquiavelo sugiere un camino más inteligente. Obliga a quien te sigue a comprometerse. Asígnales tareas que requieran exposición, responsabilidad directa, capacidad de decisión. Quien tiene miedo de exponerse, ya no podrá esconderse tras la obediencia pasiva. Y quien se echa atrás ante la responsabilidad, ya te ha mostrado su inclinación a traicionarte. Además, no te conformes jamás con quien ejecuta en silencio. Estimula el debate, la crítica, la propuesta. Un verdadero aliado participa, discute, se ensucia las manos. Quien calla demasiado, quien se limita a obedecer, a menudo solo está protegiéndose a sí mismo, y a nadie más. La obediencia en la sombra es la primera y peligrosísima señal de que la traición está en incubación. Y si no la detectas, si no la obligas a salir a la luz, estás dejando espacio a una amenaza silenciosa pero letal. En el próximo segmento veremos la segunda señal, el uso excesivo de palabras y elogios, la comunicación nebulosa de quien conspira tras la máscara de la amabilidad. Segundo signo, elogios y comunicación nebulosa. Si la primera señal se esconde en el silencio, la segunda se camufla tras el ruido de las palabras, el exceso de elogios y la comunicación nebulosa. Maquiavelo lo sabía bien. Quien conspira contra ti nunca te enfrentará directamente. Al contrario, intentará desarmarte con amabilidad, con complacencia, con una exuberancia verbal que solo tiene un propósito: distraerte y confundirte. El traidor no llega con la espada en la mano, llega con la boca llena de halagos. Te elogia en público, te tranquiliza en privado, te hace creer que eres el centro de su respeto y admiración. Pero en realidad, está construyendo una cortina de humo que le permite actuar en la sombra. La comunicación nebulosa es una estrategia de encubrimiento. Quien quiere traicionarte habla mucho, pero dice poco. Sus frases están llenas de vaguedades, proyectos insinuados pero nunca definidos, promesas genéricas, opiniones que nunca son demasiado claras. No toma posición, pero hace sentir su presencia. Y en esta confusión se infiltra su verdadera intención: no aclarar nunca su dirección para que no puedas anticipar sus movimientos. Maquiavelo nos enseña que la palabra tiene un valor político, no es solo un medio de comunicación, sino un instrumento de control. Quien te llena de elogios sin profundizar, quien te cubre de aprobación sin darte un feedback real o una crítica constructiva, está anestesiando tu atención. Te vuelve más débil, porque te hace creer que tienes el consenso, cuando en realidad solo está impidiéndote ver la realidad con lucidez. Esta estrategia suele ir acompañada de una retórica emocional. Confío en ti ciegamente. Todo lo que digas está bien. Nadie es más capaz que tú. Frases que halagan, pero que deberían encender tus alarmas, porque un verdadero aliado no te venera, te desafía. Un verdadero compañero de camino te ayuda a mejorar, no te adula. Además, la comunicación nebulosa suele ir de la mano con una gestión opaca de la información. Quien trama la traición tiende a guardarse detalles cruciales, a hablar en alusiones, a posponer discusiones importantes. Nunca te pone en condiciones de tener el panorama completo. Y esto es un claro síntoma de preparación estratégica. Quien quiere atacarte, primero debe aislarte en la niebla de la incertidumbre. ¿Cómo se neutraliza esta forma de manipulación? Primero, con la claridad brutal. Exige siempre definiciones precisas, números, plazos, responsabilidades concretas. Quien tiene malas intenciones no soporta la presión de la claridad, porque la luz disuelve la niebla. En segundo lugar, aplica el principio maquiavélico de la desconfianza racional. Cuanto más te alabe una persona sin criticarte, más deberías ponerla a prueba. Pide opiniones incómodas, estimula el enfrentamiento directo, empuja a esa persona a comprometerse con decisiones operativas. Quien conspira suele esquivar. Las palabras no cuestan nada, y por eso el traidor las usa en exceso.
te cubre de sonidos para esconder el vacío de sus intenciones. Y si no aprendes a leer el lenguaje de lo no dicho, si no aprendes a traducir el elogio en sospecha, serás ciego justo cuando más necesitas ver. En el próximo segmento, exploraremos la tercera y última señal, la evolución desalineada. Cuando el cambio personal de quien te rodea deja de coincidir con el tuyo, la traición ya está en marcha. Tercer signo, la evolución desalineada. La tercera señal que anuncia la traición es quizás la más sutil y difícil de interceptar. La evolución desalineada. Un fenómeno que Maquiavelo conocía bien y que observaba atentamente tanto en la política como en las relaciones de corte. No siempre el traidor lo es por maldad o engaño premeditado. A menudo traiciona porque simplemente ha tomado un camino que ya no coincide con el tuyo. Y esto, en la política como en la vida, es suficiente para transformar a un aliado en una amenaza. Cuando una persona empieza a crecer, a evolucionar, a fortalecer sus competencias o ambiciones en una dirección que se desvía de la tuya, se crea una fractura silenciosa. Al principio puede parecer un desarrollo personal normal, incluso positivo. Pero si ese crecimiento no se canaliza en un camino común, si no se renueva un pacto de objetivos compartidos, tarde o temprano esa persona te verá más como un obstáculo que como un líder. Maquiavelo advierte en El Príncipe: es mejor mantener a los súbditos o colaboradores en un equilibrio de poder tal que no puedan aspirar a tu trono. Si quienes te rodean crecen sin que tú seas su guía, o sin que su crecimiento también te fortalezca, la fractura es solo cuestión de tiempo. Crecer por separado significa también empezar a pensar, planificar y desear de manera separada. Y quien desea sin ti, pronto actuará contra ti. Haz clic en el vídeo y suscríbete. La señal se manifiesta en pequeños cambios. Notas que una persona empieza a cultivar contactos diferentes a los tuyos. Se interesa en proyectos en los que tú no participas. Adquiere competencias que ya no se integran en vuestro camino común. Y sin embargo, mantiene una fachada de colaboración. Este es el punto crítico. Mientras haya un beneficio en estar a tu lado, el futuro traidor no romperá el vínculo abiertamente. Pero la dirección de su desarrollo personal ya te está diciendo que la lealtad es solo de apariencia. Existe también un aspecto psicológico que no debe subestimarse. Cuando la evolución de una persona supera tu capacidad para valorarla, nace un rencor sutil, un sentimiento oculto de superioridad, la convicción de que ya no necesita de ti, el deseo de emancipación. Todo esto crea el terreno fértil para la ruptura. No siempre será una traición violenta. Muchas veces será una progresiva marginación de tu figura, hasta que tú mismo te conviertas en irrelevante o superfluo. ¿Cómo prevenir este riesgo? Maquiavelo sugeriría dos estrategias. Primero, ser siempre la fuente de crecimiento para quienes te siguen. Si las personas crecen gracias a ti, permanecerán estructuralmente ligadas a tu poder. Segundo, mantener el control sobre las direcciones de desarrollo ajenas, vigilar los intereses emergentes y, si es necesario, corregir el rumbo. Si el crecimiento de un colaborador amenaza tu rol o tu equilibrio de poder, debes actuar. O integras ese crecimiento en tus objetivos o lo aíslas. En síntesis, cuando quien te acompaña cambia de piel, también cambia la naturaleza de vuestra relación. Y si no te das cuenta a tiempo, la traición será solo la consecuencia de una evolución que tú mismo has ignorado. Ahora que has visto las tres señales, queda una pregunta: ¿cómo estructurar relaciones de poder impermeables a la traición? En la conclusión de este vídeo, haremos un balance y veremos cómo Maquiavelo construiría un sistema de lealtad que nunca se basa en los sentimientos, sino siempre en los intereses y en la estrategia. Construir lealtad con estrategia, no con sentimientos. A estas alturas es evidente, la traición nunca es un acto repentino. Es el resultado de dinámicas que se mueven bajo la superficie, que se alimentan de silencios, palabras ambiguas y crecimientos desalineados. Si quieres mantener el poder, ya sea político, profesional o personal, no puedes permitirte ignorar estas señales. Pero sobre todo, no puedes seguir creyendo que la lealtad es cuestión de simpatía, afecto o gratitud. Maquiavelo es categórico en esto. La lealtad se basa en los intereses, no en los sentimientos.
Esta es la clave estratégica definitiva. Las personas se quedan a tu lado no porque te amen, te respeten o te admiren, sino porque estar contigo les conviene más que traicionarte. Es un principio frío, sí, pero también es el único que se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes estructurar relaciones de poder que no dejen espacio a la tentación de la traición. ¿Cómo? Hay 3 líneas operativas que puedes aplicar de inmediato. Primero, crea sistemas de dependencia mutua. Quien está cerca de ti debe obtener un beneficio concreto de tu fuerza. No basta con el respeto formal. Debes asegurarte de que tu presencia les garantice oportunidades que no podrían tener en otro lugar. Cuando una persona comprende que sin ti perdería influencia, ganancias o prestigio, la tentación de darte la espalda disminuye drásticamente. Segundo, mantén el control de la información. El poder se sostiene en la gestión de la información. Nunca reveles todo, nunca seas completamente transparente. Quien sabe demasiado puede construir su autonomía. Quien sabe poco, sigue siendo dependiente de ti. Maquiavelo lo sabía bien. El príncipe que controla el flujo de información controla también la lealtad de sus subordinados. Tercero, aplica la selección continua. Nunca te fíes de vínculos consolidados. La lealtad debe ser puesta a prueba periódicamente. Crea situaciones que obliguen a quienes te rodean a mostrarse tal como son. Quien se echa atrás, quien evita el enfrentamiento, quien esquiva la responsabilidad, ya está anunciando su futura deslealtad. La selección continua te permite no ser nunca sorprendido por la traición, porque quien no supera la prueba es apartado antes de que pueda golpearte. Finalmente, un principio esencial. Nunca des por sentado a quien está a tu lado. La estabilidad del poder es un equilibrio dinámico, no un estado permanente. Las personas cambian, los intereses cambian, y lo que ayer era lealtad hoy puede convertirse en competencia o resentimiento. Maquiavelo nos enseña que el poder se preserva con vigilancia, no con confianza. Si estás dispuesto a mirar detrás de las máscaras, a leer las señales y a intervenir con frialdad y precisión, la traición nunca te tomará por sorpresa.